Câteva cuvinte despre Victor, de fapt despre noi, pentru că noi doi, cum stăm așa, la festivalurile de poezie, totdeauna suntem, sau aproape totdeauna suntem împreună și râd de noi, spunându-ne, calificându-ne doi poeți din comunism în căutarea realismului socialist. Noi nu căutăm realismul socialist, dar amândoi am plecat din țările noastre, ne-am exilat. El trăiește, deși nu este exilat cu acte, dar trăiește în Statele Unite, însă a fost multă vreme, a avut o experiență și în regimul comunist. Și astfel încât povestește uneori, asta trebuie să o spun, despre aventurile lui prin Bulgaria, când îl invitau să stea o jumătate de an într-o vilă specială să scrie. Nu știu dacă despre realismul socialist din Bulgaria. În orice caz, Victor Rodriguez Núñez era foarte apreciat ca poet din Cuba, care vizita, evident, țările frățești. Era acest obicei ca poeții să fie trimiși în țări frățești. Ceea ce nu știau cei care îl invitau era că nu era un poet proletutist, niciodată. Că te invitavam, nu sapeam că nu eras un poet proletutist. Și deci, cărțile lui sunt multe care sunt înșirate aici într-o sinteză pe care am făcut-o eu, aproape cu toate premiate. Și o să terminăm această întâlnire cu un recital de poezie. Două-trei cuvinte despre poezia lui. Are o mare experiență literară și o experiență de viață, ceea ce îi permite să abordeze toate temele. Are o mare diversitate de teme pe care le abordează cu firesc, cu naturalețe și cu ironie și cu autoironie. Deși este o sensibilitate care se ascunde. Evident, poezia bună este poezia sensibililor care se ascund. Și o fac în diverse feluri de a se ascunde, de unde și curentele literare. Aproape toate curentele literare au inventat o nouă formă de a ascunde sensibilitatea. Sensibilitatea expusă direct riscă să se ofilească, privită cu curiozitatea destul de contundentă a cititorului și a celor care ne înconjoară. Poeții sunt sfioși. Și atunci trebuie să creeze un stil ca să poată să vorbească despre ei, bineînțeles, și despre lume, în principal. Dar cred că nu trebuie să mai vorbesc eu. Abel Murcia îl cunoaște, cred că mult mai bine decât mine. Entonces, vamos a hablar en español, efectivamente, sin traducción, pentru că la acest festival, după cum ați observat, se vorbește în mai multe limbi. S-a vorbit ieri, aseară s-a vorbit în limba franceză, se vorbește în spaniolă aici, se vorbește în engleză foarte mult, pentru că această lingua franca năvălește peste noi și, până la urmă, o acceptăm pentru că este un mijloc de a comunica între noi. Abel, un gran retrato de eso, gran Víctor Rodríguez. Un gran retrato, espera, un momento. Un gran retrato. Podemos hacer. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hacer un gran retrato de Víctor, porque no tendríamos tiempo en una semana entera en empezar a hacer un pequeño retrato. Uno grande, imposible. En contra de lo que suelo hacer en presentaciones, en este caso he diseccionado el libro, pero lo he diseccionado de la mano del propio Víctor y me he permitido hacer una cosa que tampoco hago nunca, o no la hago de esta manera, que es escribir un texto que de hecho ha escrito Víctor, y ahora lo explicaré. Permítanme que empiece por compartir con ustedes una pequeña guía de viaje
una especie de hoja de ruta para adentrarnos en el libro que hoy nos reúne aquí. No es ni mucho menos la única posible, claro está. Es apenas una de las muchas, pero creo que nos puede ayudar a disfrutar muchísimo más de este viaje que nos invita a realizar Víctor Rodríguez Núñez en su libro y con su libro bilingüe La marmota se harta de crepúsculo, Marmota se satura de crepúsculo, publicado por Tracus Arte en traducción de Dino Flamenco. Resultaría difícil no detenerse ante la imagen de la portada. Una foto tomada por Catherine Herring y no intentar encontrar un nexo de unión entre el autor del libro, que aparece arriba en la portada, Víctor Rodríguez Núñez, la foto de Kate, que creo que lo conoce un poco, y el propio título en su versión bilingüe. El título de la antología, porque lo que tenemos en las manos es una antología y eso no habrá que olvidarlo en todo el tiempo. A la imagen, si me lo permite Víctor, para el cual todas las cosas casuales acaban teniendo alguna explicación, volveremos más tarde. Seguro que algo concreto o más concreto de lo que podemos imaginar justifica esa foto de la portada. Después se lo preguntamos, si se deja. Como vemos en cuanto abrimos el libro y como por otra parte se encarga el propio autor de decirnos en el epílogo con el que cierra el libro, La marmota se harta de crepúsculo es, repito, una antología, hecho que no podemos olvidar en ningún momento. Pero empecemos por el principio. Víctor Rodríguez Núñez. Entre la pequeña y siempre insuficiente nota biobibliográfica que aparece en la primera página y los apuntes, las notas biográficas esparcidos aquí y allá en el mencionado epílogo, alguien creerá que es posible hacerse una idea de ante quién nos encontramos. No se engañen. La desbordante y arrolladora actividad y pasión de Víctor Rodríguez por todo lo que hace no cabe en ninguna hoja de papel. Yo podría repetir esa página que abre el volumen, esa nota que se encuentra en internet en todas partes, en la que tendríamos Víctor Rodríguez Núñez nació en La Habana, Cuba, en 1955, es poeta, ensayista, traductor, periodista y catedrático, ha publicado 19 libros de poesía. Es una nota reciente, pero ya es falsa. Hace 2 meses, Víctor Rodríguez Núñez, para llevarnos la contraria, acaba de publicar un nuevo libro. Podría intentar, como ha mencionado Dino, enumerar la serie de premios que tiene, pero es que es cierto, como ha dicho Dino, casi todos sus libros han sido premiados. Podemos no acabar, porque cuando se habla de premios hay que contextualizar los premios. Sí, claro. Un premio no significa nada, un premio concreto puede decirnos mucho dentro de un país, dentro de una lengua y más allá de él, dentro de la poesía o de la literatura. No lo voy a hacer. Podría hacer otra cosa, que es enumerar la cantidad de lenguas a las que ha sido traducido. En las notas, muy correctos tanto los editores como los autores de notas biográficas en internet,
nos los ordenan alfabéticamente: alemán, árabe, bengalí, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, italiano, macedonio, neerlandés, portugués, rumano, serbio, sueco, turco y vietnamita. Pero seguro que esto ya es falso, seguro que hay más. Por lo tanto, tampoco nos extenderemos sobre esto, ni lo haremos sobre la cantidad de lugares en los que Víctor Rodríguez Núñez ha leído sus poemas, la cantidad de lugares distintos por el tipo de lugares y diferentes también por el espacio geográfico en el que se encuentran. Tampoco lo voy a hacer. Sería curioso enumerar en todas sus facetas: ensayista, traductor, profesor universitario, catedrático, etc., todos los logros conseguidos. No tenemos año, ya no es que no tengamos día, no tenemos tiempo material para hacerlo. Por aquellas casualidades del destino o no casualidades del destino, está entre nosotras una de las antiguas estudiantes precisamente de Víctor, y esto no estaba preparado. Pero me van a permitir que no haga nada de todo eso y que tampoco les lea, aunque me siento tentado de hacerlo, la apasionante primera página del epílogo escrito por el propio Víctor, que ya he mencionado un par de veces. Sí me detendré, sin embargo, en una frase a caballo entre la primera y la segunda página de ese epílogo. Víctor dice, cito: empecé a escribir bajo el influjo de Federico García Lorca, de quien aprendí que la poesía es pensamiento por imágenes y discurso rítmico. Una frase que, en mi humilde opinión, desnuda algunas de las líneas de lo que podría ser la poética de Víctor Rodríguez. Permítanme que siga parafraseando a Víctor. Les recomiendo que se lean el epílogo, acabaríamos antes, pero a mí me han dicho que lo presentara. ¿Y quién mejor que Víctor se conoce a sí mismo? Víctor nos seguirá dando pistas en su epílogo de lo que podría ser o podríamos llamar su poética. Son pistas claras, aunque no definitivas. Nos seguirá diciendo, por ejemplo, el modelo de conducta que recibo de la autobiografía de Rafael Alberti. Beberá también de esa oposición de la poesía frente a toda ideología, o esa búsqueda permanente de otras formas de decir que aprenderá de César Vallejo. Ese aprender de todos y todos de uno, practicado en la Universidad de La Habana, en el taller Roque Dalton, allá en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado. Cito, no hablar en nombre de nadie, sino en el propio nombre, que le permitiera, como intelectual con responsabilidad social, hacer una poesía a la vez lírica y coloquial, personal y social, experimental y comprometida, que él vería en Juan Gelman. Sigo citando, parafraseando: la obligación de quien quiera ser poeta de convertirse en intelectual bien formado e informado, defendida por José Emilio Pacheco. El tejido del verso de Eliseo Diego y el calado visual, son sus palabras, de Fayad Hamiz. Como Víctor confiesa en ese epílogo, en su obra pasó de una poesía, cito, conversacional, presente en sus primeros 6 poemarios, que llegó un momento en el que se le quedó pequeña. Es así
como a partir de la página 40 del libro, de este libro, vemos un cambio en la voz, en la dicción de Víctor. Asistimos, por así decirlo, a una metamorfosis de su poesía. Da rienda suelta a su pensamiento en algo que él denomina escritura orgánica y que se guarda muy bien de diferenciar de la escritura automática. Claro. Ese es el territorio poético en el que habita ahora Víctor Rodríguez. O quizá debería decir que ese es el universo de la poesía de Víctor Rodríguez. Un universo desbordante y poliédrico por el que transitan los diferentes yos del poeta, sus diferentes voces, traídas de todos los rincones que conforman la realidad del yo poético. Traída en múltiples y diferentes formas, ante las cuales no sucumbe, porque hay una cosa que las sobrevuela a todas ellas, que no es el propio poema, que no está en el propio poema, sino en la esencia de lo que él considera la poesía. Pero volvamos por un momento, y antes de ir finalizando, para poder gozar de la poesía y de la voz de Víctor Rodríguez Núñez, a la guía de viaje que les proponía hace unos momentos. Más allá del epílogo al que me he referido y que casi me atrevería a aconsejar, que es por donde yo empezaría la lectura del libro, hay 2 páginas, 4 si tenemos en cuenta la parte rumana, la versión rumana, que considero esenciales. Las páginas de origen de los poemas. 2 páginas que en una antología se convierten en una especie de brújula que nos permite saber dónde estamos en todo momento. No nos equivoquemos, ni que decir tiene y vaya por delante, quede claro, que como todo libro de poemas, siempre existe también la posibilidad de abrir el libro al azar y dejarse arrebatar por todos y cada uno de los poemas reunidos, por ese lenguaje desbocado que bajo formas aparentemente distintas, pero tan cargadas de una misma poesía que los subyace, se abre ante nosotros. Decía Luis Eduardo Aute, poeta, cantautor, pintor español, que marcó a toda una generación en una de sus canciones, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. ¿Cómo entonces intentar recoger en estas palabras del que aquí suscribe tanto y tanto pensamiento en tanta y tanta poesía? Muchas gracias. Muchas gracias, Abel Murcia. Víctor, entonces, ¿quieres hablarnos sobre ese universo poliédrico de tu poesía nueva? No. Yo lo que quiero es agradecer, ¿no? La palabra gracias a veces incluso se queda pequeña, ¿no? Es una palabra bastante grande, cabe muchas cosas, pero yo estoy muy agradecido por esta edición, por Dino, por esa traducción. Es un honor para mí, realmente un honor para mí que un poeta como tú me haya traducido, que ser traducido por el traductor de la poesía completa de César Vallejo, por poner un ejemplo, o la poesía completa de Fernando Pessoa, ¿no? Eso es estar, eso yo no sé si ustedes tienen relación con el béisbol, pero eso es jugar en las grandes ligas, ¿verdad? Y que aparezca en Rumanía. Yo recuerdo que entre mis experiencias de lecturas fundamentales en Cuba, cuando teníamos esa relación estrecha con países como Rumanía o la antigua Checoslovaquia, se publicaron antologías de la poesía de esos países. Generalmente eran muy buenas,
también se publicó una de Polonia también, ¿no? Sí. Y la de Rumanía era espectacular. La calidad de la poesía rumana, y eso era solamente poesía del siglo XX, creo que era en el caso de la rumana, y después se publicó una antología de Lucian Blaga también, y se publicaron muchas, pero eso es realmente me interesa mucho más que la poesía se hace siempre en la periferia, no se hace en los grandes centros ni ninguna cosa de eso, ¿no? La poesía sigue siendo un arte marginal, es un arte que es algo que no pertenece a la modernidad, es algo anterior no solamente al libro, sino es anterior a la escritura. Es un arte oral, antiguo, desde el principio, desde que como especie empezamos a desarrollar una conciencia, estamos haciendo poesía. Y la poesía puede ser escrita o puede ser de cualquier otra forma. Decía García Márquez que sin poesía no quedan bien ni siquiera unos frijoles negros. O si no le eches un poquitico de poesía no saben bien, ¿no? Y es algo que no se vende, pero no se rinde tampoco, ¿no? Es curioso porque el capitalismo que ha convertido todo en mercancía no ha podido convertir la poesía en mercancía. No ha podido lograr venderla. Cómo vender la poesía, parece que ese es un imposible dentro de esa institución que es la literatura, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento, muy agradecido de esta edición. Y ¿qué más digo? Sí. Muy contento también yo, Bárbara, para esa edición que te appartiene. La edición es bellísima, la edición es bellísima. Yo he recibido muchas fotos de gente que ha ido incluso recibí una foto reciente de Moldavia, de que estaba en una librería central en Moldavia, y entonces he recibido fotos de Timișoara. La primera era de Timișoara. Poco a poco hasta New York. En New York no va a ir, no hace falta, ¿no? Hablas de capitalistas, no, en New York, excluso. Pobrecito, ¿no? Bueno, si aquí hay una selección de poemas de prácticamente todos mis libros. Hay desde, por ejemplo, el primer poema es un poema que es el único poema que yo rescato de mi primer libro. Es un poema escrito, yo pienso que tendría como 16 o 17 años. Y después puedo comentar un poco sobre el poema, ¿no? El poema se titula Fábula. Ese pájaro come a grandes picotazos el silencio, lo busca entre las hojas más deshechas y es un escalofrío en la única rama de la tarde. Después alzará el vuelo, será una nube rauda sobre sierras azules donde solo florecen mi madre y las estrellas. Será el canto, la víscera, el ojo ya sin dueño, lo que se vuelve polvo, piedra que se desangra contra el arco de plomo del disparo. Pero ese mismo pájaro regresa, renacido del humo y la ceniza, y se posa de nuevo como un nido en la única rama de la tarde. En rumano, claro, fábula es fábula. Cuciugulel viguroase, această pasăre mănâncă tăcerea, o caută printre cele mai ponosite frunze și e o înfrigurare
pe singura ramură a după amiezii, după care își va lua zborul și va deveni un nor rapid pe deasupra munților albaștri, unde de înflorit înfloresc doar mama mea și stelele, iar cântecul va ieși atunci din viscere și din ochiul deja lipsit de stăpân cel devenit pulbere, piatră sângerândă împotriva arcului de plumb care este împușcătura. Însă aceeași pasăre se întoarce răscută din fum și cenușă și se așează din nou ca un cui pe singura ramură a după amiezii. No, suena mejor en rumano que en español, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación que trajo otra vez la naturaleza a la poesía cubana. La poesía cubana había sido desde finales del siglo XIX una poesía de la ciudad, una poesía urbana. Y nosotros empezamos, sin ponernos de acuerdo ni nada de eso, un grupo de poetas empezamos a hablar de la naturaleza. Y nosotros hablábamos de la naturaleza no por un programa ni nada de eso, sino era porque era lo único que conocíamos. Éramos del campo, habíamos crecido en el campo. La poesía en Cuba había sido hecha por autores fundamentalmente de la clase media, urbana, y nosotros éramos campesinos, hijos de campesinos, de familia. La Internacional de Campesinos soy yo, también yo, un miembro. Claro, Dino y yo tenemos tantas cosas en común y hablamos nuestros códigos, nuestros mensajes están llenas de toda la retórica del socialismo y de toda el lenguaje. Y por otra parte, Dino mencionaba lo del realismo socialista, ¿no? Nosotros nos opusimos radicalmente al realismo socialista. Pero no porque nos parecía mal el realismo socialista en sí mismo, sino porque nos dijeran que esa era nuestra única opción, ¿no? Yo vi una vez en Moscú una enorme exposición que era el arte en la Unión Soviética en los años 20, donde había todo tipo de experimentación artística, sí. Incluso hasta la sala del realismo socialista se veía súper bien en ese contexto. El problema fue tratar de convertir esa manera específica de entender el arte en una manera dogmática y una manera única de hacer arte revolucionario, ¿no? Y entonces eso nunca en Cuba el realismo socialista prendió y teníamos también la experiencia de la lengua española, de la poesía en lengua española, de que había muchas maneras de hacer arte revolucionario sin tener que seguir ese método que realmente incluso el Che Guevara criticó, porque ese era un método de arte del siglo XIX que no tenía por qué nada que hacer después de las vanguardias, según el Che, ¿no? De la experiencia de las vanguardias. Y que eso no era, y que el realismo era un arte fundamentalmente burgués, dijo Che Guevara. Y entonces claro, muy bien. Hay otro poema que yo quiero leer porque realmente no es que yo menosprecie para nada la poesía de Rafael Alberti ni nada de eso, ¿no? Pero para mí Rafael Alberti fue importante como modelo de qué es ser un poeta, ¿no? En algún momento de mi vida empecé a leer autobiografías de poetas, a ver qué carajo era ser poeta. ¿No? Yo no tenía ningún modelo a mano, ni familiar, ni nada. En mi familia yo soy la única primera persona que llega a una universidad. Yo no podía preguntarle a ningún tío de qué era ser poeta, ¿no? Y entonces La Arboleda Perdida fue un libro en ese sentido, el primer tomo. Fue un libro para mí fundamental.
Y fue fundamental porque Rafael Alberti, mi abuela era gallega. Mi abuela Angélica Gallega era una contadora de historias increíble. Y de todas las historias que me contaba mi abuela Angélica, la que más me gustaba era sobre la aparición del cometa Halley a principios del siglo, ¿no? Y cuando yo leía las memorias de Rafael Alberti, me encontré que Rafael Alberti le había pasado lo mismo, ¿no? Y la descripción que hacía Alberti de la aparición del cometa Halley era un plagio de mi abuela. Es decir, mi abuela lo contaba mejor que Alberti, incluso. Entonces yo escribí este poema. Para mí fue importante ver una conexión entre la vida y la poesía en ese acto, ¿no? Y entonces este poema ha tenido muchos títulos. Y no solamente ese, sino otro, porque yo vivo reescribiendo. Ahora mismo va a salir un libro en Italia. El libro se publicó en España hace 2 años y va a salir la traducción al italiano. Y el editor me estaba peleando porque yo había hecho cambios, que por qué el traductor tradujo el libro. Y yo le dije, no, mira, el traductor tiene que cambiar este verso y eso, porque yo lo cambié. Y el editor me dice, pero ¿y por qué lo cambiaste? Porque me da la gana. Yo voy a cambiar los poemas hasta que a mí me parezca lo suficiente bien hecho, ¿no? Básicamente, algún día terminará, la vida hará que termine con estos poemas, pero mientras pueda y yo encuentre alguna cosita que no me guste, la quito y la cambio y hago. Bueno, prólogo a la arboleda perdida de Rafael Alberti. Cuando el cometa Halley, ese viejo maleante de los cielos, cruzó a navajazos el vientre de la noche, mi abuela, que aún no era la abuela de nadie en este mundo, soñó tener su limpia cabellera y puso en el mortero 6 huevos de gorrión que volvió, quién sabe cómo, polvo enamorado, para rehacer su rostro húmedo a la triste manera de la luna. Pero en otro rincón de este planeta que gira como un enjambre de avispas, cuando el cometa Halley guardaba ensangrentada de noche su navaja, un niño gaditano con ojos de bahía quiso peinar la rauda cabellera del cielo con su tridente de marinero en tierra firme. Ha tenido que pasar desesperado el siglo, han cicatrizado las heridas de la noche. El niño no es el niño, sino un viejo poeta del destierro que regresa. La abuela no es la abuela, sino una abeja que aguijonea el alma a otro niño que peina en el recuerdo la limpia cabellera de una noche del mundo. Bravo, grande poeta. Prolog la Crângul pierdut de Rafael Alberti. Când cometa Halley, acest bătrân vagabond prin ceruri, traversă cu pumnalele ei burta nopții, bunica mea, care încă nu îi era nimănui bunică pe atunci, în această lume, visă că trebuie să aibă părul curat și punea în mojar 6 ouă de vrăbii ce le veneau nu știu cum o pulbere îndrăgostită să împrospăteze fața ei umezită ca fața cea tristă a lunii. Dar într-o altă parte pe această planetă ce se învârte ca un roi de viespi, pe când cometa Halley își privea însângerat de noapte pumnalul ei, un băiat din Cadiz cu ochii lui de dapin voia să pieptene acele rapide plete întinse pe cer cu tridentul lui de marinar pe uscat. A trebuit să petreacă secolul disperat, rările nopțile și-au vindecat. Copilul nu mai este copil, ci de acum un bătrân poet al exilului care se întoarce. Bunica nu mai este bunica, ci o albină care înțeapă sufletul, iar un alt copil piaptănă în memorie
rapide le plete ale unei nopți din această lume. Gracias, Dino. Mencionaba que en algún momento esos dos poemas son poemas que pertenecen, digamos, al primer ciclo de mi poesía. Ambos son poemas conversacionales. En España le suelen llamar a esa poesía, no es exactamente lo mismo, pero se parece. Poesía de la experiencia, etcétera. Pero yo sobre más o menos el año 2000, hace ya 25 años, ¿no? Me sentía muy mal, incluso me sentía mal que poemas que yo ya sabía que había escrito de una manera un poco truculenta tenían éxito, ¿no? Y me di cuenta que si seguía dándole a la maquinita de producción del poema conversacional, del poema, qué sé yo, y esas cosas, iba a tener éxito, pero eso no realmente eso no me interesaba. Y entonces empecé a tratar de buscar otro camino. Y la primera cosa fue renunciar al poema como composición, con introducción, desarrollo y conclusiones. Empecé a escribir no sobre un tema, ¿no? Empecé a tratar de hacer todo lo que fuera posible por romper con esa estructura que estaba bien profunda en mí, ¿no? La manera en que lo logré fue básicamente en empezar a tomar notas todos los días y escribir sin ningún plan y sin nada en la cabeza. Básicamente sin plan, así, por primera vez tenía una libreta enorme de como 100 páginas de la Universidad de Texas, donde estudié, en Austin, y empecé a escribir en esa libreta, a tomar notas, y hasta que se llenó la libreta estuve más de un año tomando notas. Y cuando terminé mi doctorado y empecé a trabajar como profesor en Kenyon College, que ahí es donde conocí a Mónica, empecé a pasar eso, a ver qué era eso que estaba en esa libreta ahí, y empecé porque yo escribo a mano, y empecé a pasar en la computadora eso. Entonces al final, cuando imprimí todo eso, era un mamotreto de como 300 páginas, y sin embargo me di cuenta que ahí adentro había un libro, porque uno trata de, la coherencia es una violencia del sentido. La coherencia no existe, no somos coherentes, tratamos de ser coherentes, ¿no? Pero eso no existe, ¿no? Pero a pesar de que uno no sea coherente por naturaleza, sin embargo, hay cierta coherencia más profunda en esto. Entonces, yo organicé un libro que se convirtió en 2 libros, porque era demasiado grande y eso no cabía en ningún concurso. Y yo en esa época, viviendo fuera de Cuba y sin tener nadie que me publicara, mi única, porque no me publicaron en Cuba 12 años no me publicaron un libro, y no tenía dónde publicar, ¿no? La única manera que tenía de lograr colocar mis libros era si ganaban un premio en España, donde no conocía a nadie. Y empecé a mandar, y uno de esos libros, los concursos tienen límites de versos. Entonces mi poema tenía más de 2000 versos, no lo podía mandar a ningún lugar. Entonces lo dividí en 2, simplemente mandé una parte y ganó un premio que ya no existe, que es un premio que daban en Valladolid, premio Fray Luis de León, en Valladolid. No existe ese premio, ¿no?
Y después ganó el Leonor, la segunda parte ganó el Leonor y pude publicarlo, y pasaron como 10 años sin que pudiera tener una edición de yo poder publicar mi libro completo, ¿no? Y nada, y empecé a partir de ahí a usar ciertas formas, es decir, a escribir absolutamente libre, y después que está eso, ver si hay alguna forma que pueda aglutinar todo esto. En el caso de este largo poema que se llama Actas de Medianoche, yo empecé a leer los fragmentos y a tratar de asociarlos y asociarlos, y al final tenía 14 pilas. Y yo dije, es un soneto. Y entonces yo utilicé la forma soneto en esto. En eso me ayudó mucho mi maestro Juan Gelman, porque yo le mandé a Gelman la primera parte del libro y le digo, mira, son sonetos, pero son falsos porque no tienen rima. Y Gelman me respondió, falsos son los sonetos que tienen rima. Entonces fue una cosa muy buena de Juan. Voy a leer en un momento, voy a leer la parte final, página 64, Dino. Ok. El problema de los poemas largos es que no se pueden leer, ni ninguna revista los publica. Claro, tiene sus inconvenientes, pero es bueno que haya resistencia. Yo realmente me parece que un poeta que no tenga resistencia, que estén esperando sus libros para publicarlo, que los reciban bien en todas partes, termina siendo un mal poeta. Porque el poeta tiene que romperse la cabeza contra el muro para que se puedan hacer, para que las cosas sean bien. Si no te dicen que no, no vas nunca a ser un buen poeta. Uno aprende más de los no, de la negación, de esa resistencia, de eso, que de los sí, ¿no? Y entonces, pues entonces ya, no hablo más y voy a leer las últimas estrofas. Noche disociada que se repite. Ok. 65. Sí. Noche disociada que se repite, mester de extranjería elevado en un sótano calcinado de frío, luz piramidal, arenas contadas, irregular columna que sostiene la ausencia de crepúsculo. No sé leer las rocas, no sé escribir la nieve, solo busco la lengua que le enseñé al olvido. Vine a guardar silencio, no hay nada sino estar a un lado de la noche que no pasará en vano, escuchando a la nada su espléndido discurso sobre el ser. Ni una sílaba más por desgranar, la penumbra recupera el aliento, ordena el desvarío, no hay una sola muesca en su rostro de firme palidez, ni una cicatriz por donde se filtre el lúcido rocío. Y no hay luz que ensombrezca el relumbre de tanta oscuridad. Lo dejo todo aquí, ni mi sombra en la página. Soy creación de la noche, desvelada materia que se afirma a sí misma. Algo más que un bello apalabramiento, cuerpo almado, alma corporeizada. Algo más que la cúpula en la vieja escalera del verbo con su sombra. Estas notas al margen de la luz, puro texto ilegible sin tu respiración. La noche mal escrita. La noche mal proscrisă, mal scrisă. Deci finalul acestui minunat poem. Noapte disociată ce se repete, maestru al înstrăinării, crescut într-un subsol calcinat de frig, lumină piramidală, nisipuri numărate, coloană irregulară, care susține absența crepusculului. Eu nu știu să citesc pietrele, eu nu știu să scriu zăpada, eu doar caut limbajul cu care i-a fost dascăl uitării. Am ajuns să tac, nu există decât a fi. Pe de-o parte a nopții, ce nu va trece degeaba,
îi ascult nimicului splendidul său discurs despre ființă. Nici o silabă în plus, ca să te dumiești, penumbra își trage suflarea, ordonă nebunia, nu se vede nicio infimă cută pe chipul ei de o paloare fermă, nici urmă de cicatrice pe unde să se prelingă roa lucidă. Nu există lumină care să umbrească strălucirea acestei masive întunecimi, pe toate le lasă aici. Nici măcar umbra mea pe pagină. Eu sunt o creație a nouă, materie dezvelită, ce se afirmă pe sine însăși, ceva mai mult decât o simplă pălăvrăceală, trup sufletesc, suflet întrupat, ceva mai mult decât o copulare pe vechea scară a verbului cu umbra lui, aceste însemnări pe marginea luminii. Pur text ilizibil, fără respirația ta, noaptea prost scrisă. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo voy quisiera leer un poema más. Es que una de las cosas más importantes que me ha ocupado con más es escribir sobre espacios. La poesía moderna tiene una gran obsesión con el tiempo, ¿no? El tiempo es la obsesión fundamental de la poesía moderna, ¿no? Y el énfasis en el tiempo nos ha hecho olvidar el espacio. Y los espacios tienen mucho que decir, ¿no? Y quiero leer el último poema del libro, que se llama Catedral del Lund. Ese libro Errática tiene poemas, creo que son 80 poemas sobre 80 espacios, que yo trato de que hablen por sí mismos, ¿no? Catedral del Lund. Dios no está en todas partes, ni lee lo que escribe. Se queda en los rincones sin nombrar como una telaraña, olvidado de sí, dando simétricamente el ejemplo. A veces se le enreda un moscardón u otro cuerpo terrestre que tiene la osadía de volar. Entonces muere solo como un número en el envés del mundo y es muerte sin provecho, alma celeste en reorganización. Dios no toleraría las arañas. Catedrala din Lund. Parece un soneto. Soneto. Es un Sí. Este, clar. Dumnezeu nu este peste tot. Nici nu citește ce scrie. Rămâne prin unghiere, fără să numească, ca o pânză de păianjen. Uitând de sine, dând simetric exemplul, uneori se prinde în plasă câte o muscă, alteori un corp terestru, care are îndrăzneala să zboare și moare doar atunci ca număr undeva în adâncul lumii. Însă e o moarte fără profit, suflet ceresc în reorganizare. Dumnezeu nu ar tolera paianjenii. Gracias, Victor. Pe cartea lui Victor puteți să luați autografe acolo la masă, pentru că va trebui să aducem altă trupă, altă tură aici, altă discuție.